En los videojuegos las físicas son ese detalle invisible que separa un buen juego de una experiencia que se siente viva. No hablamos solo de gráficos bonitos, sino de peso, inercia, colisiones, movimiento, de cómo el mundo reacciona cuando el jugador mete las manos. Aquí hablamos de juegos tradicionales que, sin ser simuladores, se atrevieron a llevar las físicas a otro nivel. Así que acomódate porque este top 10 de videojuegos con físicas excepcionales va de lo técnico a lo impresionante y a momentos francamente cagados. Y créeme, el número 1 no está ahí por casualidad. Número 10. En el número 10 aparece Ninja Gaiden Sigma 2, lanzado en 2009 para PlayStation 3 por Team Ninja, un hack and slash brutal, rápido y sin piedad donde tomamos el control de Ryu Hayabusa, un ninja del clan dragón que enfrenta a demonios, clanes enemigos y amenazas sobrenaturales alrededor del mundo. Más allá de su combate ultra rápido y su dificultad legendaria, esta versión en particular se volvió famosa por una decisión técnica bastante peculiar y muy a tono con la época. Team Ninja decidió aprovechar el Six-Axis del control de PlayStation 3, una tecnología de detección de movimiento en 6 ejes que muchos estudios tenían, pero no sabían bien cómo usar. ¿Y dónde decidieron aplicarla? Exacto, en las físicas corporales de algunos personajes femeninos. No se trataba de una animación pregrabada ni de un simple truco visual. El juego utilizaba huesos secundarios conectados al torso, con libertad de movimiento, controlados por un sistema de resorte e inercia que reaccionaban directamente a cómo movías el control. Si agitabas el Six-Axis, la simulación física se alteraba en tiempo real. ¿Era innecesario? Totalmente. ¿Innovador para su época? También. Team Ninja demostrando una vez más que cuando se trata de físicas, saben exactamente lo que están haciendo, aunque a veces lo usen para cosas cuestionables. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¿Entiendes, amigo? Número 9. En el número 9 tenemos Street Fighter VI, lanzado en 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Una entrega que mantiene intacta la fórmula clásica de la saga: 2 peleadores, reflejos, lectura del rival y ejecución precisa. ¡Hadouken! Pero donde realmente se siente el salto generacional es en el uso del Re-Engine de Capcom, su motor propietario, el mismo que ya había demostrado su poder en los títulos como Resident Evil 7, Resident Evil Village, Devil May Cry 5 y Monster Hunter Rise. En Street Fighter VI, este motor no se usa para cambiar el gameplay competitivo, sino para algo igual de importante: hacer que los personajes se sientan vivos. ¡Qué delicioso! Los músculos se tensan al ejecutar golpes, el sudor corre por la piel conforme avanza el combate y tanto la ropa como el cabello reaccionan al movimiento y a la inercia de cada acción. Las físicas no alteran los frames ni el balance del juego, pero sí elevan brutalmente la sensación de impacto. Cada golpe no solo se ve mejor, se siente más pesado, más contundente, más real dentro de un contexto claramente arcade. Eso me prende. Es un ejemplo perfecto de cómo las físicas pueden mejorar la percepción del combate sin romper la esencia competitiva. Número 8. En el número 8 entra Human Fall Flat, lanzado originalmente en 2016. Un juego que deja muy claro desde el inicio que aquí no hay realismo gráfico ni una narrativa épica a seguir. En su lugar, controlas a un monito gelatinoso, torpe y sin coordinación fina en escenarios llenos de puzzles abiertos donde prácticamente todo obedece a un solo principio: la física. Ah, eso definitivamente tiene sentido. Cállate, pendejo, tú estás hecho de semen. Empujas, jalas, cargas peso, te resbalas, te caes y fallas constantemente, porque nada está perfectamente controlado. El movimiento es intencionalmente incómodo, y los desarrolladores apostaron por un sistema donde el jugador pelea más contra su propio cuerpo que contra los acertijos del escenario. Su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Y sorprendentemente, funciona. Cada error termina siendo chistoso, cada solución surge de manera emergente y cada partida se siente distinta, incluso resolviendo el mismo nivel. Aquí las físicas no acompañan al diseño del juego, son el diseño del juego. Un ejemplo clarísimo de cómo un sistema físico bien planteado puede convertirse en el alma completa de la experiencia. ¡Mamá huevo! Número 7. En el número 7 llega Stellar Blade. Estoy excitado, Poncho. Lanzado en 2024 y que actualmente está disponible para PlayStation 5 y PC. Un RPG de acción de ciencia ficción donde controlas a Ivy,
una guerrera enviada a una tierra devastada por criaturas biomecánicas. El combate es rápido, técnico y exige precisión, pero lo que realmente destaca es la calidad de sus animaciones. Construidas a partir de un sistema híbrido que combina motion capture con animación procedural. El resultado es un movimiento corporal fluido con transiciones naturales entre ataques, esquivas y desplazamientos, donde cada acción tiene una reacción física coherente. La ropa y el cabello no están animados de forma rígida, sino que utilizan simulación por inercia y colisión en tiempo real, respondiendo al movimiento del personaje y al entorno. Todo transmite peso visual, continuidad y presencia en pantalla. Y sí, no nos hagamos tontos, la protagonista está 10 de 10. Pero, aquí el fanservice no solo se sostiene en el diseño, sino en un trabajo técnico real que hace que el cuerpo se mueva de manera creíble dentro del juego. Número 6. En el número 6 tenemos al legendario Half-Life 2. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Lanzado en 2004 por Valve, un shooter en primera persona donde encarnas a Gordon Freeman en un mundo dominado por el Combine. Y aunque hoy ya tiene sus añitos encima, en su momento fue una auténtica revolución. ¿Somos tan viejos? Sí. Valve integró el motor Havoc de una forma que pocos juegos habían hecho hasta entonces, permitiendo que prácticamente cada objeto del entorno tuviera peso, fricción e inercia reales. Las cajas no estaban ahí solo como decoración, se movían, caían, rodaban y se podían usar para resolver puzzles o avanzar por el escenario. El entorno dejó de ser estático y se convirtió en una herramienta constante para el jugador. Y por supuesto, la joya de la corona fue la Gravity Gun, un arma que permitía jalar, lanzar y utilizar objetos como armas, todo basado en físicas en tiempo real. Muchísimos juegos intentaron copiar esta idea después, pero pocos lograron integrarla tan bien en el gameplay central como lo hizo Half-Life 2. Ya nos cargo la chingada. Número 5. En el número 5 entra Marvel's Spider-Man 2, lanzado en 2023 para PlayStation 5 por Insomniac Games, donde controlas a Peter Parker y Miles Morales. ¿Dónde está el negro? Negro, 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 cuerpo negro, 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 negro. En una Nueva York más grande, más rápida y más viva que nunca. Pero más allá del combate y la narrativa, el verdadero protagonista técnico del juego es el sistema de balanceo con telarañas. Insomniac permitió ajustar múltiples parámetros que afectan directamente el movimiento: velocidad, asistencia, balanceo automático o manual, ángulos de giro y conservación del impulso. El sistema calcula inercia, momentum y dirección de forma constante, haciendo que moverte por la ciudad sea prácticamente un minijuego en sí mismo. No se trata solo de ir del punto A al punto B, sino de dominar el flujo del movimiento. Spider-Man, tan estúpido y sensual, Spider-Man. No solo te balanceas, sientes el peso, la velocidad y el control. Es, sin exagerar, uno de los sistemas de movimiento más refinados que se han hecho en un juego de superhéroes. Número 4. En el número 4 llega Death Stranding 2, desarrollado por Kojima Productions, un juego que toma la idea base del primero y la lleva todavía más lejos en términos de física aplicada a algo tan simple y tan complejo como caminar. Aquí el peso, el equilibrio y el terreno importan más que nunca. Cada paquete afecta al centro de gravedad del personaje, el tipo del suelo influye directamente en la estabilidad y el clima altera constantemente la dificultad de desplazamiento. Lluvia, viento, pendientes y superficies resbalosas no son solo elementos visuales, son variables activas que obligan al jugador a pensar cada paso.
caminar deja de ser automático y se convierte en una decisión constante. En Death Stranding 2, el entorno no está ahí para adornar el viaje, está ahí para ponerte a prueba. Es un juego donde la física no castiga, te educa, cabrón. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. ¡Caminar! No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Número 3. En el número 3 tenemos a The Last of Us Parte 2, un juego que no busca que el jugador admire sus físicas, sino que las sienta sin darse cuenta mientras se mueve por un mundo incómodamente real. ¿La siguiente ahora, don Cangrejo? Desde el primer momento, el movimiento de los personajes se percibe con peso y resistencia. Ellie no se desliza sobre el suelo, pisa, frena, tropieza y recupera el equilibrio de forma natural, haciendo que cada desplazamiento se sienta conectado al entorno. El combate cuerpo a cuerpo refuerza esta sensación, porque los enfrentamientos no son animaciones limpias, sino forcejeos físicos donde los personajes se empujan, chocan con paredes, caen sobre muebles y reaccionan de manera distinta según la fuerza del impacto y la posición del cuerpo. Los NPCs no solo reciben daño, lo procesan físicamente, pierden estabilidad, se arrastran sin estar heridos y buscan apoyo en el entorno, lo que vuelve cada encuentro bastante impredecible. Y todo esto se corona con uno de los sistemas más avanzados del juego, la cuerda. No se trata de una animación ni de un truco visual, sino de un objeto compuesto por múltiples segmentos físicos que colisionan con el entorno y reaccionan al peso del personaje en tiempo real. La cuerda se puede enrollar, tensar, balancear y usar de maneras que el propio juego no limita. La cadena del mono. El puño del mono. El mono. Permitiendo resolver situaciones de forma que no estaban predefinidas por los desarrolladores. Aquí la física no adorna la experiencia, la construye. Número 2. En el número 2 se encuentra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un juego que llevó el concepto de libertad basado en físicas a un nivel que pocos títulos se han atrevido a explorar. Más que seguir una ruta establecida, el juego propone un mundo gobernado por reglas físicas claras y deja que el jugador experimente con ellas sin restricciones. A través de habilidades como la ultramano y fusión, prácticamente cualquier objeto puede unirse a otro, y el resultado no es decorativo, sino completamente funcional. El peso, la rotación, la estabilidad y los puntos de anclaje influyen directamente en cómo se mueve cada creación, ya sea un vehículo improvisado, una plataforma voladora o una máquina diseñada para el combate. Este enfoque dio lugar a soluciones ingeniosas, absurdas y legendarias, incluyendo el famoso momento en el que la comunidad comenzó a construir porongas gigantes. ¿Qué es eso? Es igual a una enorme... ¡Ñonga! ¡Pon atención! Completamente funcionales que giraban, golpeaban enemigos y obedecían las mismas reglas físicas que cualquier otra estructura del juego. ¿El momento fue cagado? Sí, totalmente. Pero dejó algo muy claro. El sistema no distingue entre interacción creativa o broma. Simplemente ejecuta la física de manera consistente. Tears of the Kingdom no tiene respuestas correctas, tiene posibilidades. Y esa confianza total en un sistema físico es lo que lo coloca tan alto en este top. Número 1. Y en el número 1 está, sin lugar a dudas, el rey. Con ustedes, el vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia. Red Dead Redemption 2. No como una demostración exagerada de físicas, sino como un ejemplo de cómo integrarlas de formas silenciosas en cada rincón del mundo. Desde el movimiento del protagonista, que se siente pesado y orgánico, hasta la manera en la que los cuerpos caen y reaccionan según el impacto, la posición y el terreno. Todo responde a un mismo principio: coherencia. Arthur Morgan no se mueve igual cuando está cansado, bien alimentado o debilitado, y ese estado físico se refleja tanto en sus animaciones como en su resistencia. La comida, lejos de ser un simple elemento de menú, influye directamente en su cuerpo y en cómo interactúa con el mundo. La ropa se ensucia, se moja, se pega al cuerpo con la lluvia y se comporta de manera distinta según el clima, mientras que el entorno afecta constantemente el desplazamiento, ya sea que pases por lodo, nieve o pendientes, claro que lo vas a notar.
Los caballos también son otro pilar fundamental de este sistema, porque no funcionan como vehículos, sino como entidades vivas, con peso, cansancio y reacciones propias. Transmiten su movimiento al jinete, se asustan, dudan y pierden estabilidad, haciendo que cada viaje tenga pequeñas variaciones físicas que lo vuelven totalmente creíble. Todo esto corre sobre el motor Rage de Rockstar, donde animación, física e inteligencia artificial trabajan como un solo sistema, logrando que el mundo no se sienta diseñado para el jugador, sino que existente por sí mismo. El poder del sol en la palma de mi mano. Por eso, Red Dead Redemption 2 está en el primer lugar, porque no presume sus físicas, las hace invisibles, y justo por eso funciona tan bien. Desde la colina silenciosa llega al puesto el número 9, la enfermera sexy de Silent Hill. Estás enfermo, Bruce Wayne. Su aparición más icónica fue en el Silent Hill 2, donde aparece como un monstruo que representa una proyección del subconsciente de James, como el deseo sexual reprimido con esos cuerpos.